Música a todo volumen, luces intermitentes y el sonido de las risas llenaron la sala cuando entré en la fiesta. La sorpresa a mi llegada estaba planeada, un gesto para honrar sus esfuerzos y compartir ese momento que debía significar tanto. Pero lo que me encontré al cruzar las puertas fue el tipo de escena que te convierte el corazón en hielo y te rompe el alma en 1000 pedazos. Mi mirada la encontró en una esquina del pasillo, riendo, iluminada, pero no por mí. Estaba junto a ella, muy cerca, con una discreta mano rozándole la espalda, mientras ella ladeaba la cabeza en su dirección, con los labios curvados en una sonrisa que ya no era la mía. El mundo a mi alrededor empezó a girar lentamente, cada sonido y cada rostro se desdibujaban mientras aquella escena se fijaba ante mí como un retrato cruel. Me acerqué con paso firme, cada centímetro de mí ardiendo de indignación. Cuando me vio, su rostro se descompuso en una mezcla de conmoción y asombro. «No, aquí no», murmuró, levantando las manos como si pudiera borrar lo que yo acababa de presenciar. Él, el hombre que se atrevió a pisar lo que habíamos construido, se quedó inmóvil en su sitio, tratando de calibrar mis intenciones mientras el sudor empezaba a perlarle la frente. «Se acabó», declaré, con mi voz cortando el aire como un golpe seco. No había lugar para explicaciones, para excusas, para un ridículo teatro del arrepentimiento. Todo lo que necesitaba saber ya estaba delante de mí, impreso en sus ojos aterrorizados y en las manos que buscaban una distancia vergonzosa con aquel hombre. El silencio a mi alrededor fue abrumador por un momento, antes de darme la vuelta y marcharme. Pero no era solo la fiesta lo que había dejado atrás. Era todo. Los años, las promesas, los planes compartidos, todo pareció desmoronarse bajo mis pies al cruzar aquel pasillo. El aire se sentía pesado, lleno de preguntas sin respuesta. ¿Cuántas veces? ¿Hace cuánto tiempo? Y, lo más devastador, ¿por qué? En casa, el eco de la fiesta seguía resonando en mis oídos. La soledad me pesaba, pero era el silencio absoluto lo que me aplastaba. Cada mueble, cada foto enmarcada, todo parecía burlarse de mí, recordándome un pasado que ahora era mentira. Sin embargo, mientras intentaba procesar el dolor, empezó a surgir otra pregunta, más insidiosa, más traicionera: ¿era otro más? ¿Había otros secretos enterrados en aquellos años aparentemente sólidos? No tenía respuestas, pero estaba decidida a averiguarlo. Porque, en el fondo, lo que más me dolía no era el acto en sí, sino la posibilidad de que toda mi vida se hubiera construido sobre un castillo de arena. A la mañana siguiente, un pequeño detalle lo cambió todo. Algo que no había planeado, algo que nunca imaginó que yo notaría. Y fue entonces cuando me di cuenta de que lo que había visto en la fiesta no era solo una traición. Era el comienzo de un juego mucho más oscuro de lo que podía prever. Lo que descubrí más tarde me dejó frente a una elección que nunca imaginé que tendría que hacer. Una elección que cambiaría nuestras vidas, y la suya, para siempre. Y, sin embargo, había algo aún más grande, un secreto que aguardaba en las sombras, listo para emerger y transformar toda la historia en algo mucho más allá de lo que yo podía soportar. Bienvenidos al canal. Aquí no toleramos ningún tipo de traición. Todas las historias presentadas son ficticias, creadas para mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas y dejar profundas cicatrices. Nuestro objetivo es aportar reflexión y emociones intensas, revelando los efectos devastadores que pueden tener las decisiones equivocadas. Prepárate ahora para escuchar una historia impactante, llena de giros y emociones fuertes. Buena historia. El ambiente era sereno la mayor parte del tiempo, una casa modesta pero cuidadosamente organizada, reflejo del esfuerzo conjunto de años de duro trabajo y dedicación. Lucas y Clara eran una pareja que, a primera vista, parecía tenerlo todo bajo control. Él, con su porte tranquilo y metódico, trabajaba en una empresa tecnológica, donde su capacidad para resolver problemas le hacía ser respetado por sus compañeros. Clara, en cambio, era una presencia radiante, una directora de marketing cuya energía y carisma iluminaban cualquier ambiente. Ambos se habían conocido en un evento corporativo hacía casi una década. Lucas, con su humor discreto y su mirada observadora, había quedado inmediatamente encantado por la espontaneidad de Clara. Ella, siempre llena de historias y risas, veía en Lucas una estabilidad que nunca había encontrado en nadie más. Eran diferentes en muchos aspectos, pero esa diferencia parecía ser el pegamento que los unía.
Clara aportaba la frescura y la ligereza que Lucas necesitaba, mientras que él le proporcionaba un puerto seguro en medio de las tormentas de la vida cotidiana. Su vida se consolidó en una rutina que parecía satisfactoria para ambos. Entre semana, Clara salía temprano a trabajar, normalmente vestida de forma impecable, con su inconfundible perfume resonando por toda la casa. Lucas tenía la costumbre de levantarse más tarde y preparar el desayuno, un gesto sencillo, pero cargado de significado. Era su forma de cuidarla, de demostrarle que hasta en los más pequeños detalles, él estaba allí. Los fines de semana, el panorama cambiaba. Tenían la costumbre de perderse en largas conversaciones, a menudo acompañadas de copas de vino en el pequeño jardín de casa. Hablaban de planes de futuro, de viajes que querían hacer e incluso del perro que algún día adoptarían. Era en esos momentos cuando su complicidad era más fuerte, una alianza que parecía inquebrantable. A pesar de ello, había un ligero desequilibrio que Lucas empezaba a notar. Clara parecía cada vez más distante, sumida en pensamientos que no compartía. Él, pragmático como era, lo atribuía al estrés del trabajo. Clara había mencionado un proyecto importante en la empresa, algo que podría determinar su progresión profesional. Lucas creía que, con el tiempo, todo volvería a la normalidad. Por otro lado, Clara se enfrentaba a un torbellino de emociones. Había días en los que se sentía asfixiada por la rutina, como si el brillo que una vez había sentido junto a Lucas se hubiera desvanecido poco a poco. Pero también sabía que la vida real no era un cuento de hadas. Había amor, eso era innegable, pero la calidez del principio parecía haber dado paso a una tibia estabilidad. Y mientras Lucas parecía cómodo con esta calma, Clara echaba de menos algo que no podía nombrar. Los amigos de la pareja los veían como un ejemplo. «Sois tan equilibrados», decían a menudo. Lucas aceptaba los cumplidos con una tímida sonrisa, mientras Clara sentía en silencio una punzada de duda. ¿Eran realmente tan equilibrados como parecían? ¿O solo habían aprendido a interpretar el papel de pareja perfecta? Un día, Clara mencionó la fiesta anual de la empresa, un acontecimiento que reunía a empleados, clientes y socios. Parecía emocionada, detallando la decoración, el tema e incluso el vestido que había elegido para la ocasión. Lucas, por su parte, había planeado quedarse en casa esa noche. No le gustaban las multitudes y prefería disfrutar de la tranquilidad del salón de su casa. Aún así, cuando Clara le sonrió e insistió, él negó con la cabeza y dijo que esta vez prefería dejarla brillar sola. La noche del evento, Clara estaba radiante mientras terminaba de arreglarse. Observándola desde el sofá, Lucas sintió una mezcla de orgullo y admiración. Sabía que ella era la estrella donde quiera que fuera y una parte de él se sintió satisfecho con solo presenciar ese resplandor. «Diviértete», le dijo, mientras Clara salía por la puerta y le lanzaba un beso. Pero a medida que pasaban las horas, una inquietud empezó a crecer en Lucas. Intentó distraerse con una película, pero su mente divagaba. Algo en la forma en que Clara había hablado del acontecimiento, la forma en que parecía demasiado emocionada, le inquietaba. No eran celos, o eso se decía a sí mismo. Era solo una sensación. Hacia las 10 de la noche, decidió que necesitaba verla. Quizás solo para confirmar que todo iba bien, que sus inseguridades eran infundadas. Rápidamente se preparó, cogió las llaves del coche y salió en dirección al lugar de la fiesta. Cuando llegó, Lucas fue recibido por el vibrante sonido de la música y las luces que iluminaban la sala. La gente estaba desperdigada por el espacio, bailando, riendo y charlando. Se sentía un poco fuera de lugar, pero decidió que tenía que encontrar a Clara. Ella se sorprendería, tal vez incluso se alegraría, de verle allí. Mientras caminaba por la sala, algo empezó a cambiar. Pequeños detalles, un intercambio de miradas aquí, un susurro allá, empezaron a dar forma a un escenario al que Lucas no quería enfrentarse. Trató de ignorarlo, de concentrarse solo en encontrar a Clara, pero lo que vio cuando por fin la localizó fue algo que nunca podría borrarse de su mente. Y en ese instante, lo que había parecido una historia de amor sólida e inquebrantable empezó a desmoronarse, piedra a piedra. Lucas caminó por el vestíbulo, intentando ignorar el sonido de la música a todo volumen y el resplandor cegador de las luces. Cada paso parecía más pesado, como si algo le advirtiera que se detuviera, que se fuera a casa y olvidara aquel impulso de venir.
pero no podía. Algo en su interior, una sensación inquietante que no podía explicar, le empujaba hacia adelante, insistiendo en que tenía que encontrar a Clara. Vio caras conocidas, sus compañeros de trabajo, que le saludaron con sonrisas afectuosas, mientras que algunos parecían más incómodos de lo que esperaba. Clara siempre había dicho que era admirada por muchos en la empresa, y él no lo dudaba. Pero ahora, mientras observaba su entorno, notaba miradas que parecían evitarle, como si su presencia allí perturbase algo. Su inquietud aumentó. Al pasar por delante del bar, Lucas se detuvo un momento, como si su cuerpo buscara una excusa para no seguir adelante. Pidió un vaso de agua y miró a su alrededor en busca de alguna señal de Clara. Su vestido rojo no sería difícil de encontrar, sobre todo con sus vibrantes maneras. Sin embargo, por más que miró, no pudo verla. Se sentía fuera de lugar, casi un intruso en aquel lugar donde Clara parecía tan a gusto. Al cabo de unos minutos, decidió finalmente dirigirse a una zona más apartada de la sala, donde unas pesadas cortinas tapaban parte del sonido. Se cruzó con grupos que charlaban tranquilamente, pero la sensación de sentirse observado no le abandonaba. Algo iba mal, podía sentirlo. Al girar por un pasillo, oyó voces. No eran risas ni conversaciones informales. Eran susurros, mezclados con algo que parecía más íntimo, una complicidad que captó inmediatamente su atención. Su respiración se aceleró a medida que se acercaba, sus pasos lentos y calculados, como si no quisiera que le oyeran. Cuando por fin llegó al final del pasillo, Lucas se detuvo. Le temblaban las manos y sintió que el pecho se le oprimía como nunca antes. Allí estaba Clara, en un rincón más oscuro, junto a un hombre que no reconoció. El hombre se inclinaba hacia ella, y la forma en que los dos estaban cerca dejaba poco margen a la interpretación. Lucas miraba, inmóvil, como si tuviera el cuerpo congelado. Clara se reía, pero no era la risa ligera y espontánea que él conocía tan bien. Era más contenida, casi furtiva, como si supiera que no debería estar allí, pero no pudiera evitarlo. El hombre, en cambio, parecía confiado y le tocaba el brazo de un modo casual pero claramente íntimo. Sintió que le hervía la sangre, pero al mismo tiempo una oleada de incredulidad le paralizó. ¿Era esto? ¿Lo que estaba ocurriendo ante sus ojos era exactamente lo que había temido? ¿O había interpretado mal la situación? Las preguntas de su mente se arremolinaban sin respuesta mientras se obligaba a seguir observando. Clara por fin se fijó en él. Sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso atrás, como si la hubieran pillado con las manos en la masa. El hombre que estaba a su lado miró a Lucas, confundido por un momento, antes de darse cuenta de la tensión que se respiraba en el ambiente. Clara abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Lucas no necesitaba oír nada en ese momento. Ya lo sabía. La escena parecía prolongarse a cámara lenta. Clara intentó recomponerse, alisándose el vestido y buscando desesperadamente algo que decir. «Lucas, ¿qué haces aquí?», preguntó por fin, con voz temblorosa pero intentando sonar despreocupada. Él no respondió de inmediato. Se limitó a mirarla a ella y luego al hombre, que ahora parecía incómodo, como si buscara una salida. «Vine, porque pensé que era el lugar donde debía estar», dijo finalmente Lucas, con la voz cargada de emoción. «Pero creo que me equivoqué». Clara dio un paso hacia él, pero él levantó la mano, pidiéndole que se detuviera. «No digas nada ahora», continuó. «Creo que necesito tiempo para procesar lo que he visto». Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejando a Clara de pie, visiblemente conmocionada, mientras el hombre simplemente se retiraba entre las sombras, como si prefiriera desaparecer. Cuando Lucas salió del salón, sintió una mezcla de alivio y devastación. Alivio por comprender por fin lo que le ocurría, pero devastación por la confirmación de sus peores temores. Condujo hasta su casa en silencio, con los pensamientos resonando como un tambor en su mente. Sabía que aquella noche lo cambiaría todo. Lo que aún no sabía era la profundidad del abismo. Al llegar a casa, Lucas entró dejando las luces apagadas. Se sentó en el sofá, contemplando el vacío. No era solo la traición lo que le destrozaba, sino la sensación de que algo más se ocultaba bajo la superficie, algo que aún no había descubierto. A medida que avanzaba el amanecer,
la pregunta que resonaba en su mente no era solo qué había hecho Clara, sino por qué. Y lo que era más importante, ¿qué iba a hacer ahora? El silencio en la casa era abrumador, solo lo llenaba el sonido del reloj que marcaba los minutos con una precisión casi cruel. Lucas estaba sentado en el sofá, con los ojos fijos en el vacío. No había dormido. El encuentro en la fiesta y la expresión de Clara seguían ardiendo en su mente como un hierro candente. Sentía que todo su mundo se derrumbaba, pero sabía que necesitaba respuestas. Lo que vio aquella noche era solo el principio de algo que aún no podía comprender del todo. El sonido de la puerta al abrirse llamó su atención. Clara entró en la habitación con pasos vacilantes, con el vestido rojo arrugado y el pelo revuelto. Su rostro estaba marcado por la tensión y sus ojos revelaban una noche tan larga como la de él. «Lucas», empezó, pero le falló la voz. Él permaneció en silencio, observándola, el peso de su presencia exigiendo más que un simple intento de disculpa. «Necesito que digas la verdad, Clara», dijo, con voz firme pero cargada de dolor. «No quiero justificaciones, no quiero mentiras. Solo la verdad». Ella vaciló, mirándole como si buscara en su mirada alguna chispa de perdón. Pero no encontró más que a un hombre decidido a afrontar lo que fuera necesario. «No sé cómo empezar», dijo Clara, con la voz baja, casi un susurro. «Nunca quise que te enteraras así». «Así que lo confirmas», interrumpió Lucas, poniéndose de pie. Su altura, normalmente un gesto protector, parecía ahora una barrera infranqueable entre los dos. ¿Es eso exactamente lo que parecía? ¿Una traición? Clara bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Sí, admitió, y la palabra quedó suspendida en el aire como un golpe final. Pero no es tan sencillo. Lucas se rió, pero no había humor en su risa, solo amargura. Nunca lo es, ¿verdad? Siempre hay una explicación que de alguna manera disminuye el peso de lo que has hecho. Así que dime, Clara, ¿por qué es tan complicado? Ella respiró hondo, como armándose de valor para algo mucho más grande. Lucas, yo cometí un error, sí. Pero el hombre que viste en la fiesta no es solo un colega. Es mi jefe. Lucas parpadeó, procesando la información. Tu jefe, repitió, con un tono de voz que mezclaba incredulidad y enfado. ¿Estás diciendo que has decidido tirar por la borda todo lo que hemos construido por alguien que controla tu carrera? ¿Es eso? Clara negó con la cabeza, con los ojos llorosos. No fue así como empezó. Estaba frustrada, me sentía invisible. Él apareció en un momento en el que yo era vulnerable. Me prestó atención, validó cosas que echaba de menos, y yo. Elegiste hacer trampa. Llamemos a las cosas por su nombre, Clara. Hiciste trampa, dijo Lucas, cortándola. Pero ahora había algo más en su expresión, algo más allá de la ira. Era como si intentara comprender, como si quisiera encajar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. No es solo mi jefe, Lucas, continuó ella, con la voz quebrada. También me ha involucrado en algo que nunca debería haber permitido. ¿Algo como qué? La voz de Lucas era más baja ahora, pero cargada de intensidad. Clara respiró hondo y por fin levantó la mirada hacia él. Me convenció para que utilizara nuestras cuentas conjuntas para financiar un proyecto. Un proyecto que, según descubrí más tarde, era completamente fraudulento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas la miró, la ira y el dolor en sus ojos dieron paso a algo más oscuro. ¿Tú pusiste nuestro dinero en esto? No lo sabía, Lucas, suplicó ella. Me dijo que era una oportunidad segura, algo que nos beneficiaría a largo plazo. Pero era mentira. Fui una idiota, y ahora él me está chantajeando. Lucas dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. Chantaje, repitió, su tono ahora frío. No solo me has traicionado, sino que has puesto en peligro nuestro futuro, y ahora estás atrapada con este hombre. Clara asintió con la cabeza, las lágrimas cayendo finalmente por su rostro. No sé qué hacer. Antes quería decírtelo, pero tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de afrontar las consecuencias.
Tiene pruebas, Lucas. Mensajes, documentos. Dijo que si no me quedo a su lado, destruirá todo. Lucas cerró los ojos, tratando de procesar el torbellino de información. Sentía una mezcla de odio, dolor y una extraña necesidad de actuar. ¿Y crees que me voy a quedar de brazos cruzados mientras lo hace?, preguntó, rompiendo por fin el silencio. ¿Crees que voy a dejar que este hombre destruya mi vida y la tuya sin luchar? Clara sollozó. Es que, no sabía qué más hacer. Lucas caminó hacia la puerta, deteniéndose un momento antes de salir. Destruiste mucho de lo que teníamos, Clara. Pero no voy a dejar que ese hombre controle lo que queda. Encontraré la forma de solucionarlo, con o sin tu ayuda. Se marchó, dejando a Clara sola en la habitación, con el peso de sus acciones cayendo finalmente sobre ella. Sabía que había cruzado una línea de la que nunca podría volver. Pero lo que más la aterrorizaba era la determinación en los ojos de Lucas. Porque, en el fondo, sabía que el secreto que ocultaba era aún mayor que todo lo que había revelado hasta entonces. Y cuando Lucas lo descubriera, nada volvería a ser lo mismo. Lucas conducía sin rumbo, con el volante firmemente sujeto entre las manos, mientras su mente se arremolinaba con revelaciones. El peso de lo que Clara le había contado parecía aplastarlo. Aparcó en un aparcamiento vacío, el silencio de la noche lo envolvió como una manta asfixiante. Se sentó en el banco de un pequeño kiosco de música, el aire frío le escocía la piel mientras intentaba organizar sus pensamientos. La traición por sí sola era devastadora, pero el alcance de las acciones de Clara era algo que aún no podía comprender del todo. Mientras miraba al vacío, el sonido de unos pasos suaves sobre la grava le devolvió la atención. Levantó la vista y vio a Clara acercándose, con los brazos cruzados como para protegerse no solo del frío, sino de la tormenta emocional que los envolvía. Se detuvo a unos pasos, vacilante, como si esperara su permiso para acercarse. ¿Cómo me has encontrado?, preguntó Lucas, con voz baja pero firme. Sabía que vendrías aquí, respondió Clara, con voz temblorosa. Siempre vienes cuando necesitas pensar. Lucas no dijo nada. Volvió a mirar el horizonte, con los ojos fijos en los árboles que se mecían con el viento. No voy a huir de esto, Lucas, continuó Clara, tomando asiento en el banco pero manteniendo una distancia respetuosa. Sé que lo que he hecho es imperdonable. Pero, por favor, déjame intentar enmendarlo. Él dejó escapar una risa corta y amarga. ¿Enmendar? Clara, ¿te das cuenta de la gravedad de lo que has hecho? No se trata solo de ti y de mí. ¿Has puesto toda nuestra vida en peligro por, qué? ¿Un poco de atención? ¿De alguien que te hizo sentir especial? Lo sé, respondió ella, con lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. Sé que me equivoqué. Pero fui manipulada, Lucas. Él sabía exactamente qué decir, cómo actuar. Yo era vulnerable, y él se aprovechó de eso. Y se lo permitiste, replicó Lucas, volviéndose por fin hacia ella. Tú elegiste. No fue un momento de debilidad, Clara. Fue una decisión tras otra lo que nos trajo aquí. Clara bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Tienes razón. Pero ahora necesito ser fuerte. Necesito corregir lo que he hecho. ¿Y cómo piensas hacerlo? Lucas preguntó, la ira en su voz ahora mezclada con un gélido escepticismo. ¿Cómo vas a enfrentarte a alguien que ya te controla, que tiene pruebas para destruirte no solo a ti, sino también a mí? Ella respiró hondo y levantó los ojos para mirarle. Tengo algo contra él. Lucas entrecerró los ojos, tratando de descifrar lo que ella quería decir. ¿Qué escondes, Clara? Ella vaciló, con las palabras pesándole en la lengua. He descubierto algo sobre él. Algo que podría cambiar las cosas. ¿Estás hablando de más mentiras, Clara? ¿O esta vez es la verdad? Lucas desafió, su paciencia disminuyendo rápidamente. Es la verdad, respondió Clara con firmeza. Utilizó el dinero que nosotros pusimos en ese proyecto para financiar algo ilegal. No es un simple fraude, Lucas. Es blanqueo de dinero. Lo descubrí hace poco y él sabe que soy consciente de ello.
Lucas respiró hondo, intentando controlar el torbellino de emociones. ¿Y solo me lo dices ahora? Después de todo. Tenía miedo, admitió ella, su voz casi un susurro. Miedo de que me odiaras, miedo de que hiciera algo contra nosotros. Pero ahora veo que ocultarlo solo lo empeoró. Lucas se levantó, paseándose de un lado a otro mientras procesaba la nueva información. Así que no solo te está chantajeando. Te está utilizando como escudo, como cómplice para encubrir sus propios crímenes. Clara asintió, las lágrimas cayendo con más fuerza. Nunca debí involucrarme con él, Lucas. Pero ahora, si lo desenmascaramos, puede ser destruido. Y también podremos liberarnos. Lucas se detuvo, mirándola con intensidad. ¿Tienes pruebas? Ella dudó, pero finalmente negó con la cabeza. Tengo algunos correos electrónicos, registros. Nada que sea suficiente para incriminarlo por completo, pero es un comienzo. Y sé dónde guarda el resto. Lucas respiró hondo, sintiendo una mezcla de rabia y determinación. Entonces vamos a por todo. Acabemos con él antes de que nos destruya. ¿Vas a ayudarme?, preguntó Clara, sorprendida por el cambio en su postura. Lucas la miró fijamente durante un largo instante. No lo hago por ti, Clara. Lo hago porque no me va a arruinar la vida. Ya has hecho bastante por eso. Clara volvió a bajar la cabeza, aceptando sus palabras como el peso de sus decisiones. Lo comprendo. Y te lo agradezco igualmente. Pasaron las primeras horas de la mañana planeando su próximo movimiento. Clara les reveló detalles sobre las costumbres del hombre, los lugares donde guardaba documentos importantes y cómo podrían acceder a ellos sin levantar sospechas. Lucas escuchaba atentamente, con la mente centrada ahora en un único objetivo, recuperar el control de su vida. Cuando llegó la mañana, partieron juntos, cada uno con sus propios demonios a cuestas. Clara sabía que su relación nunca volvería a ser la misma, pero en aquel momento, su única preocupación era enfrentarse al hombre que se había convertido en la sombra más oscura de su matrimonio. Y Lucas, mientras conducía hacia un futuro incierto, sintió una fuerza que nunca antes había experimentado, la fuerza de alguien dispuesto a luchar por la justicia, aunque eso significara dejar atrás partes de sí mismo. Lo que les esperaba era algo que ninguno de los dos podía predecir. Pero ambos sabían que, de un modo u otro, todo se decidiría esa noche. El plan fue elaborado con precisión, pero cargado de tensión. Lucas y Clara entraron en acción con una mezcla de determinación y nerviosismo. Ambos sabían que no había margen para el error. La noche era oscura, y el silencio que se cernía sobre el coche durante el trayecto era casi tan pesado como los pensamientos que bullían en la mente de cada uno de ellos. Clara se preguntaba si Lucas la perdonaría alguna vez. Lucas, por su parte, luchaba por mantener la concentración, a pesar de la rabia que aún latía en su pecho. Cuando llegaron al lugar, un discreto bloque de oficinas en una calle desierta, Clara señaló el lugar donde creía que se guardaban los documentos. Era un edificio de fachada neutra y sin signos de actividad nocturna. Tiene una habitación en el segundo piso, explicó, con voz grave. Los archivos probablemente estén en el armario cerrado junto al escritorio. Lucas escrutó la entrada. ¿Estás segura de que no estará aquí?, preguntó, con evidente desconfianza. Sí, respondió Clara. Suele utilizar este lugar durante el día. Por la noche, prefiere reunirse en otro sitio. Pero tenemos que darnos prisa. Lucas asintió, aunque cada fibra de su ser estaba en alerta. Aparcaron el coche en un callejón cercano, oculto a las pocas luces de la calle, y caminaron hacia la entrada. Clara temblaba ligeramente, no solo por el frío de la noche, sino por una mezcla de ansiedad y miedo. Lucas iba delante, con una postura tensa pero firme. La puerta principal estaba cerrada, como era de esperar, pero Clara sacó una pequeña llave de su bolso. Yo cogí esto cuando él estaba distraído, dijo, casi como una confesión. Lucas no respondió, pero cogió la llave y la utilizó para abrir la puerta. El clic del mecanismo resonó en la quietud de la calle. Al entrar, el olor a papel viejo y madera los envolvió. Clara guió a Lucas escaleras arriba hasta el segundo piso, cada paso resonaba suavemente en la gastada moqueta. Cuando llegaron al despacho,
Clara señaló el armario que había mencionado. Está ahí. Pero puede que haya cambiado la contraseña de la cerradura. Lucas no perdió el tiempo. Cogió el candado, lo analizó un momento y empezó a probar combinaciones. Tenía una habilidad natural para resolver problemas y, tras unos cuantos intentos fallidos, el candado por fin se abrió. Al mismo tiempo, Clara empezó a rebuscar en cajones y carpetas esparcidos por la habitación, en busca de cualquier cosa que pudiera ser útil. Mira esto, dijo Lucas, mostrando un sobre grueso con el logotipo de una empresa desconocida. Abrió el sobre y encontró una serie de documentos que, aunque no eran especializados, dejaban clara la complejidad de la trama en la que estaban metidos. Había transferencias bancarias sospechosas, contratos con cláusulas engañosas e incluso registros que vinculaban directamente al jefe de Clara con cuentas en paraísos fiscales. Eso es más que suficiente para desenmascararlo todo, dijo Lucas, con los ojos fijos en los papeles. Pero tenemos que asegurarnos de que no nos golpea antes de poder usarlo. Sé dónde guarda las copias digitales, añadió Clara, con un tono de urgencia en la voz. Si no las conseguimos también, seguirá teniendo los medios para controlarnos. Continuaron la búsqueda durante otra media hora, cada descubrimiento les traía una mezcla de alivio y preocupación. Lucas estaba impresionado por el alcance de las actividades ilegales de aquel hombre, no es solo un jefe corrupto, murmuró. Es un criminal a un nivel que va mucho más allá de lo que imaginaba. Mientras trabajaban, el sonido lejano de un coche aparcando en la calle llamó la atención de Lucas. Le hizo un gesto a Clara para que se callara y apagó la luz de la habitación. A través de una rendija de la persiana, vio a un hombre que salía del coche. Era el jefe de Clara. ¿Qué hace aquí a estas horas?, susurró Clara, con la voz llena de pánico. Quizás sospechaba algo, respondió Lucas, pensando ya en cómo escapar sin ser descubierto. El hombre entró en el edificio y sus pasos resonaron en el hueco de la escalera. Lucas arrastró a Clara detrás de una estantería alta, haciéndole un gesto para que se callara. Sus corazones se aceleraban y el silencio era ahora opresivo. El jefe de Clara entró en la habitación, encendió la luz y empezó a rebuscar entre los papeles de la mesa. Parecía nervioso, como si supiera que algo iba mal. Cuando se volvió hacia el armario, Lucas se dio cuenta de que sería imposible evitar un enfrentamiento. Sin pensarlo dos veces, Lucas se levantó, manteniendo una postura firme. Buenas noches, dijo, con voz tranquila pero cargada de tensión. El hombre se quedó inmóvil, con la sorpresa reflejada en el rostro. ¿Lucas? ¿Qué haces aquí? ¿Clara? La miró a ella, que ahora también salía de detrás de la estantería. Se acabó, dijo Lucas, levantando los papeles que sostenía. Lo sabemos todo. Y no vas a seguir adelante. El jefe se rió, pero el sonido era hueco, casi desesperado. No tienes ni idea de con quién estás tratando. ¿Crees que estos documentos son suficientes? Puedo acabar contigo antes de que puedas hacer nada. Tal vez, respondió Lucas, dando un paso adelante. Pero ahora tenemos algo contra ti. Y no vamos a parar hasta asegurarnos de que se te cae la máscara. El hombre dio un paso hacia la mesa, tratando de agarrar algo, pero Lucas fue más rápido, bloqueando su movimiento. Yo no soy como Clara, dijo, su voz ahora tan fría como el hielo. No me doblegaré ante tus amenazas. Clara, aunque temblorosa, encontró la fuerza en sí misma para añadir, y ya no soy la persona que manipulaste. Ya no tienes control sobre mí. El jefe se dio cuenta de que estaba en desventaja. Dio un paso atrás, con los ojos entrecerrados. Cometes un grave error, dijo, con la voz llena de veneno. Aún puedo destruirte. No lo olvides. Lucas sostuvo la mirada del hombre, su determinación inquebrantable. Inténtalo, le desafió. Pero que sepas que esta vez estamos preparados. El hombre se marchó, pero no sin lanzar una última mirada amenazadora. Clara se derrumbó en el suelo en cuanto se fue, con las lágrimas por fin a flor de piel. Lucas la ayudó a ponerse en pie, con un tacto ahora más suave, aunque todavía cargado de distancia emocional. Tenemos que salir de aquí, dijo. Y asegurarnos de que lo que tenemos se entrega a las personas adecuadas. Clara asintió,
dándose cuenta de que el viaje estaba lejos de terminar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza, aunque eso significara enfrentarse al juicio de Lucas y de todos los demás a los que había defraudado. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Lucas y Clara trabajaron juntos para reunir todas las pruebas contra su jefe, entregando los documentos y correos electrónicos a un equipo de investigación especializado. Fue un proceso lento y agotador, pero Lucas no permitió que nada le distrajera de su objetivo. Clara, por su parte, atravesaba una montaña rusa de emociones. La vergüenza de sus actos la consumía, pero sabía que la única forma de intentar redimirse era afrontar las consecuencias y hacer lo correcto. A medida que avanzaban las investigaciones, el jefe de Clara se vio rápidamente implicado en una serie de delitos financieros. Las pruebas eran abrumadoras y no tuvo más remedio que confesar para intentar reducir su condena. Los medios de comunicación difundieron el caso como un gran escándalo empresarial, revelando detalles que Clara nunca había imaginado tan profundos. Pero la victoria legal no supuso el alivio total que ella esperaba. Aunque la amenaza externa había sido eliminada, el abismo entre ella y Lucas parecía crecer día a día. Lucas, tras el enfrentamiento en el despacho, había mantenido una clara distancia emocional. Se mostraba respetuoso pero frío, y Clara sabía que el vínculo entre ellos había quedado gravemente dañado. Un día, mientras organizaba los papeles que quedaban en casa, decidió por fin que tenía que afrontar lo inevitable. Lucas, empezó, con voz temblorosa pero decidida. Tenemos que hablar. Él levantó la vista de un informe que estaba leyendo, con expresión neutra. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, dijo ella, respirando hondo. Sé que lo que hice destruyó muchas cosas. Sé que puede que no quede nada que salvar, pero necesito oírlo de ti. Necesito saber cómo seguir adelante. Lucas guardó silencio durante un largo momento, evaluando sus palabras. Clara, empezó, con voz baja pero firme. Lo que pasó entre nosotros no fue un accidente. Fue una serie de decisiones, tuyas y mías. Puedo reconocer que mi falta de atención contribuyó al espacio que sentías, pero eso no justifica lo que hiciste. Clara asintió, conteniendo las lágrimas. Ya lo sé. Y no te estoy pidiendo perdón. No espero que me perdones, Lucas. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, te sigo queriendo. Y siempre te querré. Lucas la miró durante un momento que pareció una eternidad. Finalmente, suspiró, creo que me quieres, Clara. Pero el amor no basta para borrar lo que pasó. No es solo la traición. Es el hecho de que pusiste en peligro toda nuestra vida por alguien a quien nunca le importaste de verdad. Sus palabras golpearon a Clara como una puñalada, pero ella sabía que tenía razón. ¿Así que eso es todo?, preguntó, con voz casi inaudible. Lucas dudó antes de contestar, pero cuando lo hizo, su voz era firme. Necesito tiempo, Clara. Tiempo para rehacer mi vida. Tal vez, algún día, encontremos una forma de coexistir, pero ahora mismo, no puedo. Ella volvió a asentir con la cabeza, con lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. Lucas se levantó, cogió las llaves del coche y se marchó, dejando a Clara sola en el salón. Ella sabía que aquella decisión era necesaria, pero no por ello menos dolorosa. En los meses siguientes, Lucas se concentró en rehacer su vida. Pidió un traslado en el trabajo, mudándose a otra ciudad. Lejos del entorno que le traía recuerdos dolorosos, empezó a explorar nuevas posibilidades. Una noche, mientras asistía a un acto social, conoció a Ana, una fotógrafa que parecía compartir su pasión por la sencillez y la honestidad. La relación creció lentamente, sobre bases sólidas, y Lucas empezó por fin a sentir algo de paz. Clara, por su parte, decidió centrarse en sí misma. Dejó la empresa, decidida a empezar de nuevo en un lugar donde no la definieran sus errores. Se involucró en trabajos de voluntariado, ayudando a personas en situaciones vulnerables, como una forma de lidiar con su propia culpa. Aunque seguía sintiendo la ausencia de Lucas, encontró nuevas fuerzas en su viaje de redención. En cuanto al antiguo jefe de Clara, su caída fue pública y despiadada. Fue condenado a años de cárcel y su reputación quedó destruida para siempre. Las víctimas de sus tramas financieras empezaron por fin a recuperar lo que habían perdido,
gracias a las pruebas aportadas por Clara y Lucas. Al final, la vida siguió para todos, pero con profundas cicatrices. Lucas encontró un nuevo tipo de felicidad con Ana, aprendiendo a confiar de nuevo. Clara, aunque sola, encontró propósito y redención en su trabajo, reconstruyendo poco a poco la mujer que había sido antes de que sus decisiones la hundieran. Esta historia nos recuerda que la traición no es solo un acto aislado, es una sacudida profunda que puede transformar vidas de forma irreversible. Pero también demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de reconstruir, aprender y seguir adelante. Comenta qué te ha parecido esta historia y comparte tu opinión sobre el desenlace. No olvides suscribirte al canal para recibir más historias como esta. Y recuerda, aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar cómo estas decisiones pueden destrozar vidas. Hasta la próxima.